Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema del sangrado del tracto gastrointestinal, cuya definición pues es bastante obvia, no nos vamos a detener demasiado en eso. Sabemos que se puede dividir en alto y bajo, ya tocaremos un poco el tema más adelante. Y para iniciar, si bien no vamos a definir de qué se trata, sí queremos definir algunos términos importantes de los tipos de sangrado. Entonces podemos tener, por ejemplo, un sangrado franco. Estos sangrados francos son los cuales se definen como una hematemesis, que sabemos que es la emesis de sangre, o hematoquesia, que es la salida de sangre vía rectal, sangre rojo rutilante, o en su defecto de melena, que es sangre coagulada, sangre revuelta con enzimas digestivas y que tiene una coloración más oscura y un olor característico. Entonces, y este tipo de sangrado es visible al ojo humano, o sea, es macroscópico. Bien, tenemos también el sangrado oculto. Este sangrado oculto ocurre principalmente por vía rectal, obviamente, y es un sangrado que no es perceptible para el ojo humano, no es perceptible a simple vista. En otras palabras, es microscópico. Entonces requerimos de pruebas laboratoriales como la prueba del guayaco para poder identificar su presencia. Y finalmente tenemos el sangrado oscuro. Este sangrado oscuro puede ser tanto franco como oculto, pero la diferencia está en que no se conoce su origen. Entonces no conocemos la etiología de este sangrado, incluso después de haber hecho colonoscopía en búsqueda de algún dato de sangrado de tubo digestivo bajo o una endoscopía posterior a una intención de búsqueda de sangrado de tubo digestivo alto, y aún así no detectamos ese sangrado, ¿no? Entonces la causa de ese sangrado suelen ser sangrados del intestino delgado, la causa más frecuente de sangrados oscuros. Bien, entonces ya teniendo estas definiciones podemos pasar a cómo se dividen, cómo diferenciar un sangrado de tubo digestivo alto contra tubo digestivo bajo. Y esto es algo que clínicamente nos lo han enseñado toda la vida, toda la carrera. Y hay una estructura muy importante, ¿no? Clínicamente. Tenemos al duodeno, el cual, llegando a su última porción, a nivel de la flexura, aquí tenemos la flexura duodeno y ayunal, flexura duodeno y ayunal, que es básicamente donde finaliza la primera parte del intestino delgado e inicia su segunda porción. Es en la cuarta porción del duodeno, tenemos que se inserta este músculo. Tiene una base gruesa con un cuerpo un poco más delgado y cuya porción superior llega hasta el nivel del esófago, rodeando al esófago. Entonces aquí tenemos su porción inferior y es el ligamento suspensorio del duodeno, comúnmente llamado ligamento de Treitz. Entonces, este ligamento es muy importante clínicamente, como lo especificamos acá, debido a que proximal a este ligamento estamos hablando de un sangrado de tubo digestivo alto, mientras que distal, si el sitio hemorrágico es distal a este ligamento, nos referimos a un sangrado de tubo digestivo
bajo. Ok. Entonces, esa es la relevancia de poder distinguir anatómicamente este ligamento. Correcto, entonces ahorita nos vamos a enfocar exclusivamente a los sangrados de tubo digestivo alto. ¿Ok? Y dependiendo de estos los podemos clasificar en etiologías según la estructura a la cual pertenezcan. Entonces ya habíamos mencionado que los sangrados de tubo digestivo alto son los que se encuentran, todas las estructuras anatómicas que se encuentran antes de este ligamento suspensorio del duodeno. Entonces, como primera etiología, vamos a mencionar a las causas que se encuentran proximales a la unión gastroesofágica. O sea, básicamente antes del estómago. Y dentro de estas tenemos 5 causas probables que pudieran ser el factor etiológico de nuestro sangrado. Bueno, el sangrado del paciente. Aquí tenemos nuestras 5 causas, de las cuales la primera y que tenemos que verificar de una manera muy sencilla, con una rinoscopía o con pura clínica, es que no se trata de una epistaxis, que el paciente tenga un sangrado a nivel de la nariz, esté deglutiendo esa sangre y esa sea la causa que nos está aparentando que tenga un sangrado de tubo digestivo, cuando en realidad es un sangrado que proviene desde la nariz. El siguiente, y el cual vamos a ahondar un poco ahorita, por su importancia y por ser uno de los más frecuentes, una de las causas más frecuentes de sangrado de tubo digestivo alto son las varices esofágicas, las cuales llegan a tener desde el 10 hasta el 30% de la causa etiológica de los sangrados de tubo digestivo alto. También pudiera considerarse alguna inflamación del esófago, una esofagitis, o en su defecto, malignidad de esta misma estructura, ¿no? Cáncer de esófago. Y por último, un tema que ya habíamos mencionado previamente en videos anteriores, que es la ruptura de Mallory Weiss. La cual también llega a tener una relevancia hasta del 10%. ¿Ok? Entonces, pasando un poquito de una vez hacia el tema de las varices. Las varices entonces se definen como una dilatación, aquí lo vamos a poner, dilatación de las venas, dilatación venosa de las venas que conectan al sistema portal con circulación sistémica, al sistema portal con la circulación sistémica. Y por ello, casi siempre va a ocurrir, si no es que en la totalidad de los casos, en pacientes que tienen hipertensión portal. Es donde se produce esta dilatación del sistema venoso. Clínicamente, pues van a presentarse con un sangrado de tubo digestivo alto masivo. Ya el tratamiento lo mencionaremos un poco más generalizado. Y lo importante de esto es su pronóstico, ¿no? El pronóstico se ensombrece bastante, al grado de que de los pacientes que tienen o que presentan más bien varices esofágicas, el 30% va a presentar sangrado en su primer año. En el primer año. Y además, aquellos que ya sangraron tienen un riesgo de 50 o hasta el 70%
de presentar un segundo episodio. Presentar más episodios de sangrado. De ahí su relevancia. Además, esto produce que tengan una mortalidad, 20% de mortalidad, o sea, algo bastante elevado. 2 de cada 10 fallecen a las 6 semanas. Hasta las 6 semanas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede realizar el diagnóstico siempre y cuando el paciente esté estable para su realización? Una endoscopia. ¿De acuerdo? Y el manejo básicamente va a ser empírico. ¿Con qué vamos a hacer el manejo empírico? Se ha demostrado que antibióticos de amplio espectro, por ejemplo la ceftriaxona, disminuyen el riesgo de muerte. Esto lo hacen debido a que disminuye el riesgo de sepsis. Disminuye el riesgo de sepsis y por ende de muerte. Entonces es importante administrar de manera empírica antibióticos cuando el paciente pensemos o sospechemos de que tenga sangrado por varices esofágicas, además de realizar el manejo de estabilización, ¿no? que nos va a incluir la estabilidad hemodinámica, y la resucitación con fluidos. Resucitar con fluidos para reponer esa pérdida de sangre que ha tenido el paciente, esa pérdida importante. Además, contamos con el octreótido, del cual hablaremos un poco al respecto adelante en el tratamiento general. La función de manera general del octreótido es ocasionar una vasoconstricción de la circulación esplácnica, aquella circulación que incluye, por ejemplo, órganos como el vaso, el páncreas, el hígado y el tubo digestivo en su totalidad. Les causa esta vasoconstricción para que disminuyan el flujo sanguíneo y así pueda reducirse la pérdida de sangre que se produzca ocasionada por estas varices. Y además también disminuye la presión de la circulación portal colateral, todo esto favoreciendo a la disminución del sangrado. Además, se debe de considerar el tratamiento a largo plazo y el tratamiento preventivo, o para prevenir más bien la recurrencia. Prevenir recurrencia del sangrado. Estos van a incluir, por ejemplo, en cuanto al tratamiento a largo plazo, sabemos que la escleroterapia y la ligar las varices son tratamientos que ya están bien establecidos, al igual que los betabloqueadores y los nitratos, así como el seguimiento de los pacientes. Mientras que para prevenir su recurrencia se puede hacer un shunt portosistémico intrahepático transyugular, que se conoce como TIPS por sus siglas en inglés. Al igual que el taponamiento con balones o incluso, de ser necesario, en pacientes trasplante hepático para que pueda retornarse lo mayor posible y evitar el riesgo de sangrado de las varices esofágicas. Muy bien, entonces regresando al tema de sangrado de tubo digestivo alto y haciendo un poco al lado de las varices esofágicas, pasamos a la segunda causa de etiología. Esta segunda causa, o más bien segundo lugar anatómico en el cual puede ocurrir, pues es el estómago, ¿no? En el estómago también tenemos diferentes etiologías, como son, por ejemplo, las úlceras gástricas, que son una etiología importante, llegando a ser hasta el 20%. 20% de las causas de sangrado de tubo digestivo alto. Las gastritis erosivas,
también son otra fuente importante. Gastritis erosivas, ya sea que estas puedan ser derivadas, por ejemplo, de posterior a una cirugía o por alguna intoxicación aguda con etanol. Entonces estas gastritis erosivas también llegan a tener otro 20% de causa o probabilidad como agentes etiológicos de un sangrado tubo digestivo alto. Al igual que ocurre con el esófago, un cáncer del estómago, cáncer gástrico, puede presentarse de manera clínica con una hemorragia de tubo digestivo, y también las ectasias vasculares del antro del estómago. Ectasias vasculares. Estas la verdad es que son raras, pero ocurren principalmente en pacientes con enfermedades del tejido conectivo o pacientes con cirrosis. Son el tipo de manifestaciones con las cuales se puede presentar. Y finalmente tenemos la lesión de Dieulafoy. Lesión de Dieulafoy, la cual es muy rara. Sin embargo, consiste en una tortuosidad de una arteria gastrointestinal. Esta puede ser en cualquier parte, y esa pared de esta arteria tortuosa se desgarra. Entonces eso es lo que produce la hemorragia, ¿no? Y el sitio más frecuente en el cual llega a ocurrir es precisamente en el estómago. Entonces, esa es la lesión de Dieulafoy. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es únicamente se presenta en el estómago, puede presentarse en cualquier parte del tubo digestivo nuevamente. Continuando con la presentación de los puntos anatómicos en los cuales puede ocurrir un sangrado de tubo digestivo, pues sigue obviamente el duodeno, ¿no? El duodeno es otro sitio, y el último de los cuales vamos a presentar sangrados de tubo digestivo alto. El duodeno puede sangrar por varias causas, al igual que los otros. Dentro de estas, obviamente la úlcera, al igual que en el estómago, úlcera en su bulbo, un bulbo duodenal. Es una fuente importante, hasta del 25% de las ocasiones va a ser la culpable de un sangrado de tubo digestivo alto. Hay que tenerla muy en mente, muy en consideración. Al igual que como ocurre, por ejemplo, con otras causas más raras, como es la fístula aortoentérica. Esta, para que ocurra, tenemos que hacer un interrogatorio importante al paciente, debido a que su presentación va a ser en aquellos que tuvieron algún antecedente de cirugía de revascularización aórtica. Y debido a este antecedente es con lo cual llega a presentarse esta fístula entre el duodeno y la aorta abdominal por su cercanía. Esta es una causa muy importante, aunque es muy infrecuente, es muy importante debido a que tiene una ventana muy estrecha de tratamiento. Ventana muy estrecha para su tratamiento, y obviamente es un sangrado bastante importante, por lo cual todo paciente que tengamos el antecedente de esa cirugía de revascularización más un dolor abdominal importante, más el sangrado de tubo digestivo alto o la sospecha del mismo, hay que hacer el diagnóstico de una probable fístula aortoentérica hasta no demostrar lo contrario. Entonces, debido a la letalidad que éste llega a presentar, ¿no? Aunque es rara, siempre hacer un interrogatorio adecuado. Bien, otras causas de sangrado duodenal pues pueden ser las propias coagulopatías, el uso de medicamentos, enfermedad hepática, etcétera, ¿no? Y por último tenemos las malformaciones vasculares, ¿no?
vasculares. Estas malformaciones vasculares incluyen nuevamente tanto las arteriovenosas como la lesión de Delafoy, que ya habíamos platicado, que no es exclusiva de Delafoy, no es exclusiva del estómago, ¿ok? Muy bien, entonces la clínica de los sangrados de tubo digestivo alto, pues está de más mencionar qué es lo que presentan, ¿verdad? Obviamente es un sangrado, pero sí podríamos diferenciarlo según la severidad o según la intensidad del sangrado. Intensidad. Entonces, en un orden decreciente, por ejemplo, ¿okay? Pues lo primero que se va a presentar es un sangrado abundante, rojo, rutilante por vía rectal, hematoquesia. ¿Okay? Va a ser el más abundante. O en su defecto, que este sangrado salga por la cavidad oral, hematemesis. ¿Okay? Otro tipo de sangrado rectal que ya habíamos mencionado previamente, esta que ya viene coagulada, combinada con enzimas digestivas, con un olor fétido muy característico, pues es la melena. También podemos presentar la emesis con una textura o coloración similar a la de la melena, que se le va a denominar como en pozos de café. Y finalmente, aquella sangre, o aquel sangrado más bien poco perceptible, o más bien imperceptible, que hayamos platicado desde un inicio del tema, que se denomina sangre o sangrado oculto en heces. ¿Ok? Muy bien. Tratamiento. ¿Qué tenemos que hacerle a estos pacientes? Tratamiento. Pues obviamente lo primero y lo más importante es estabilizar, ¿no? Estabilizar al paciente. ¿Qué significa estabilizar? Estabilizar hemodinámicamente. ¿Cómo vamos a realizarlo? Pues por lo menos tener 1 a 2 vías intravenosas permeables de alto calibre o de gran calibre, permeables, para poder pasar soluciones y medicamentos sin ninguna dificultad. Y antes de que, recordamos que los pacientes cuando se van chocando, las vías, los accesos venosos se van haciendo más difíciles cada vez. Entonces es importante tener o establecer estas vías intravenosas o intraosas si es necesario para poder monitorizar, pasar fluidos, etc. Lo segundo es identificar y preparar al paciente de posibles causas, ¿no? Entonces, laboratorios. ¿Qué laboratorios debemos de pedirle? Laboratorios. Una biometría hemática, determinar cómo está esa hemoglobina, cómo están esas plaquetas, ver si el paciente todavía puede recibir fluidos y no sangre exclusivamente, paquetes globulares. Hablando de paquetes globulares, pues cruzar y tipificar hemoderivados. Tipificar hemoderivados. Los tiempos de coagulación también es importante poderlos determinar. Tiempos de coagulación con INR. Los electrolitos séricos, ver la función renal por medio de el BUN, urea y creatinina, ver si existe alguna lesión renal aguda, pruebas de funcionamiento hepático, perfil hepático, para poder determinar si existe alguna alteración a este nivel que pudiera ser la causa o sospechando de algunas varices esofágicas o algo por el estilo. El tercer punto, obviamente, pues es tener al paciente en ayuno. No podemos darle nada por vía oral y eso nos lleva directamente al cuarto punto. Considerar el uso de sonda nasogástrica, debido a que la sonda nasogástrica pudiera en algunos casos llegar a determinar si se trata de un sangrado de tubo digestivo alto contra uno bajo. Entonces pudiera ser un diferencial de sangrado alto contra sangrado bajo. ¿Okay?
¿Qué más podemos hacer con esos pacientes? Inhibidores de la bomba de protones, ¿ok? Específicamente, o el más recomendado en este caso, pantoprazol. ¿Okay? Y esto no es porque si el paciente tiene una úlcera que se le dé para poder favorecer o acelerar la curación de esta úlcera. Más que nada lo que nos favorece es la estabilización, estabilizar el coágulo. Esa es la función del inhibidor de la bomba de protones. Y se van a dar a una dosis de pantoprazol de 80 miligramos en infusión rápida o en bolo. Y luego se persiste a 8 miligramos por hora. Se deja en una infusión de 8 miligramos por hora. Muy bien. Además, esta infusión de inhibidor de bomba de protones también tiene la probabilidad de poder disminuir la necesidad de intervención endoscópica terapéutica. Entonces, cuando se administra antes de ello, también es uno de los factores por los cuales se puede llegar a administrar. Muy bien. En cuanto a cuando la etiología son varices esofágicas, ya habíamos mencionado previamente el tratamiento que consistía en octreotide con antibióticos de amplio espectro, básicamente. Entonces el octreotide se va a administrar a una dosis de 50 microgramos como dosis de carga en infusión rápida, y luego se va a dejar a una dosis de 50 microgramos por hora hasta que el sangrado se detenga. Otros medicamentos que podríamos considerar son procinéticos, como es el caso, por ejemplo, de la eritromicina, que aunque es un antibiótico macrólido, también tiene efectos procinéticos que favorecen el vaciamiento gástrico. O en el caso de la metoclopramida, este antiemético, ¿no? Metoclopramida. ¿Ok? Se puede considerar su uso para acelerar vaciamiento gástrico y que esos coágulos que están formados dentro del estómago puedan avanzar y vaciarlo previo a la realización de una gastroscopía. ¿Okay? También se recomienda no usar los antagonistas de los receptores de histamina, antagonistas H2, como la ranitidina, la famotidina. Esto debido a que tienen un mínimo impacto para prevenir la recurrencia del sangrado. Y además, como todos sabemos, en 2019 la ranitidina se emitió una alerta sanitaria. Ranitidina se le emitió en el 2019 esta alerta sanitaria, ¿no? En la cual se presentaban impurezas. Entonces se prefiere ya obviar su uso, omitir su uso. Alerta sanitaria mundial. Muy bien. Y lo último, si el paciente está lo suficientemente estable y es lo más favorable, pues realizarle la endoscopia. Este es el único procedimiento que puede ser diagnóstico y terapéutico. ¿Okay? Entonces, en caso de que sea una úlcera gástrica, pues se puede administrar, por ejemplo, ahí mismo una epinefrina periférica y hacer una electrocoagulación con la intención de que la primera haga una vasoconstricción periférica de la úlcera para disminuir el flujo sanguíneo que recibe, y la electrocoagulación para cauterizar básicamente esos mismos vasos y
cesar el sangrado. Dentro de otras opciones que incluye o que se pueden utilizar por medio de la endoscopia están los endoclips. Y se recomiendan tratamientos duales, no hacer únicamente cualquiera de estos, sino utilizarlos de manera combinada para fortalecer y ser más eficiente en cuanto a su tratamiento, ¿no? Bien, también vamos a pasar al pronóstico. ¿Cómo le va a estos pacientes? Bueno, pues la realidad es que el 80% puede cede de manera espontánea. Entonces, no es una emergencia quirúrgica siempre, espontáneamente. Los sangrados por úlceras pépticas tienen una mortalidad baja. La realidad es que la mortalidad, por ejemplo, de las úlceras, mortalidad por úlceras, más bien por la hemorragia de las úlceras pépticas, es inferior al 2%, menor al 2%, a menos de que estas sean recurrentes. Si estas son recurrentes, su mortalidad puede llegar hasta del 25%. ¿Ok? Muy bien. Tenemos escalas predictoras de sangrado, como lo son las escalas de Forrest. Entonces, el uso de usar escalas predictoras como la de Forrest. Y si el paciente se encuentra clínicamente estable, si es un sangrado menor, no existen otras comorbilidades, las endoscopías se ven limpias o es una úlcera limpia, sin un riesgo alto de recurrencia, pues podemos enviarlo a casa, ¿no? Las varices esofágicas tienen un riesgo mucho mayor de recurrencia. Varices esofágicas tienen un riesgo de recurrencia hasta del 55%. Y eso llegar a una mortalidad del 29%. Entonces, son un tema de salud importante. Bien, por lo pronto vamos a dejar la clase hasta acá. Con esto terminamos básicamente lo que es sangrado de tubo digestivo alto. Y en un video posterior vamos a continuar con las causas del sangrado de tubo digestivo bajo. Si tienen alguna duda pueden hacérmelo saber en los comentarios. Y si se suscriben nos apoyarían para poder continuar con los videos y los temas que estamos tratando. Si tienen alguna petición de algún tema en específico lo podríamos checar, me pueden escribir en el comentario y nos estamos viendo pronto.